Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Coláis el mosquito y tragáis el camello. Qué interesantes esas palabras. Vamos a escucharlas en Mateo 23 y el versículo 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Eso qué significa? Hemos estado hablando de que estos líderes religiosos judíos le dieron mucha importancia a lo que no es importante. Le dieron importancia a las reglas que había en la iglesia para asistir, para llevar la ofrenda, todo lo que tenía que ver con las oraciones, los sacrificios, pero eso no es salvación. Eso era una respuesta de gratitud a la salvación que está en Cristo, pero ellos rechazaron a Jesús. Y le dieron importancia a lo que no es importante. Estas palabras, coláis el mosquito y tragáis el camello, es una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una expresión de nuestro idioma que exagera las cosas para darle énfasis a algo que queremos destacar. Y aquí lo que el Señor quiere destacar es que las prioridades de ellos están equivocadas. Les están haciendo de lo que no es importante la salvación y dejaron lo más importante a Jesús, que es la salvación. Sí, muchas ofrendas, muchos sacrificios, mucha asistencia a los ritos, pero si Jesús no está, eso no sirve de nada. Por eso el Señor decía desde antiguamente en Levítico 11, las leyes sobre la salud, y decía no se vayan a comer los mosquitos, eso no es para, o los insectos, no es para comer, y menos el camello. Pero ahora el Señor en una forma exagerada en esta hipérbole les dice, se comieron fue el camello, en vez de no tener en cuenta el mosquito. ¿Eso qué significa hoy? No hagamos discordia en asuntos que no tienen que ver con la salvación. Hay personas que toman una parte de la Sagrada Biblia y de ella la defienden y discuten como si eso fuera salvación. Aún en asuntos de alimentación, aquí en Levítico 11, esto no es salvación, que si usted come, que si no come. Eso no es salvación, la salvación es Jesús. Cuando tú vas a Jesús y yo voy a Jesús, Él me ayuda a cambiar mis hábitos. Pero no debe ser una imposición de alguien sobre la mente de otra persona. Hoy Jesús nos invita a tener un equilibrio con Él, pedirle al Señor sabiduría para no hacer de lo menos importante lo importante. Lo importante hoy es que tengamos una relación con Él, salgamos con Él, disfrutemos de su presencia y todo lo demás va a venir como una bendición. Bendiciones nuevamente del Señor y feliz día con Cristo.